tal, compañeros? Vamos a dar vamos a dar continuidad a la clase anterior. Nos quedamos en la parte de historia y un vistazo general a lo que iba a ser la materia y cada uno de los hitos históricos en cuanto a redes. Hemos abarcado un poco la parte del tema 2 de medios de comunicación. Voy a hacer una diapositiva que está en internet para volver a explicar esta parte y luego ya ir al tema 3 de interfaz, según el paralelo B, si no más no me equivoco. Bueno, esta es la parte más sencilla, los medios de transmisión, como la anterior clase mencioné, más que todo nos habla de un entorno físico, el entorno físico de la red. Hay tipos, la clasificación de los medios guiados y no guiados, como hemos pasado a la anterior y como ya lo han visto en la materia. Básicamente esto es teórico, es que lo sepan. Los medios guiados obviamente son por medio físico de forma directa, o sea, son cables, son conexiones, y los no guiados obviamente son transmisiones inalámbricas, ¿no? Que están en el espectro electromagnético. Los más comunes son acá el coaxial, partensado, fibra óptica. eh, bueno, en cuanto a los no guiados, la señal de satélite, señal de radio y demás. Como mencionaba, sí, para más detalles y para más información sobre esto, les recomiendo el capítulo 2 o sí, capítulo 2, capa física, en el libro de Tannenbaum. Ahí está detallado cada uno de estos medios. Y bueno, primeramente vamos a revisar el más importante, yo creo, el que más se ha usado, ¿no? En este periodo de tiempo, desde el lanzamiento de la Ethernet y demás, que es el cable UTP, el estándar del cable UTP. Es por categorías, tiene una evolución y pues, bueno, la conclusión ha sido hasta la categoría 10 o 9, no, si no me equivoco, y es el que básicamente nosotros, la mayoría de las personas usan en las oficinas, en sus casas y demás. Hay un libro de cableado estructurado, no sé si el licenciado les ha compartido. En el semestre, cuando yo cursé la materia, nos compartió, no sé si ahora tal vez lo tengan en la plataforma, pero ahí especifica la forma de conexión con el con el RJ 45, si no me equivoco. El cable par tensado STP es básicamente lo mismo, solo que está blindado. Tiene una envoltura, un blindaje. Este tipo de cable nos ofrece cierto tipo de seguridad en el sentido de que, como les mencioné, este cable, como es de cobre, son líneas de cobre, pares trenzados, 4 pares trenzados, generan un campo electromagnético como lo vimos en Física 2, el cual de alguna forma se puede distorsionar, dañar o perder los datos, la información cuando hay muchos cables o mucha conexión en un solo lugar. Esto hacía mención más que todo a los racks en cuanto a cableado estructurado. Es por eso que las empresas y demás optan por crear un cable un poco de costo más elevado, que es el STP, que tiene una cubierta especial. Básicamente es de mayor calidad. El cable coaxial ya, como bien dice la diapositiva, fue creado en la década de los 30. Les dije, es uno de del comienzo de la evolución. Es un poco más simple, solo tiene un mallado de cobre y un aislante de plástico. La mayoría de ustedes lo debió ver al conectar sus televisores para la antena, para la recepción de señal, HF u HF, en radios de comunicación, en el internet también se utiliza el cable coaxial. Obviamente tiene, a diferencia del UTP, una gran distorsión, diafonía se dice en términos físicos, que se pierde la información y no es un medio de transporte seguro en cuanto a redes, y obviamente tampoco es eficiente en cuanto a velocidad. Pero sí se ha utilizado y se sigue utilizando. Si no más me equivoco, la empresa Tigo, la mayoría de sus cableado perimetral urbano está con cable coaxial. La fibra óptica, bueno, ha sido una evolución también al UTP, al cobre. Como ustedes lo han debido ver y lo deben saber, es por haces de luz que rebota en un revestimiento de vidrio, vale decir. Esto nos permite una velocidad increíble. Nos permite, en cuanto al ping, eso es la velocidad, el tratamiento y las
conexiones de larga distancia, se puede decir, en territorios grandes, ¿no? Por kilómetros. Hay dos tipos, multimodo, mononodo. Esto yo creo que lo han visto más detalle con el licenciado en su plataforma virtual. No hay mucho que redundar, hay bastantes videos en el internet que explican específicamente cómo funcionan, cómo han sido creados y cómo es el transporte de estos. Acá podemos ver las ventajas, desventajas, una comparativa. Esto, como les digo, más que todo a modo de conocimiento. A mi opinión no es muy relevante e importante en lo que vamos a desarrollar. Hay cosas más complicadas, más complejas. Los medios de transmisión no guiados igual son otra parte de la evolución de las redes de la comunicación. Como les mencioné, están en el espectro electromagnético. La anterior clase les mostré en el libro de Tannenbaum una gráfica comparativa en hercios de las ondas que generan cada uno de estos tipos de medios de transmisión. Y bueno, las más conocidas son la radio, la microondas, infrarrojo, láser, la señal satelital y demás. Básicamente, el estudio de esto como tal, como les digo, está detallado en todo el capítulo 2, si les interesa hacerla ver la parte física. Esto, todo lo que estamos hablando y todo lo que hemos visto hasta este momento de medios de transmisión y lo que vieron en la materia es lo que es la capa 1, la capa física, cómo transmitimos los datos entre las computadoras, entre los dispositivos, de forma física, pero estamos hablando más que todo de electricidad y electrónica. Acá, bueno, vemos la radiotransmisión, como son las señales de radio, FM, AM, las señales de microondas, infrarrojo, láser. No sé si ustedes vieron antes, los teléfonos tenían una especie de infrarrojo para hacer conexión y otra tabla comparativa. Eh, Aquí podemos ver, por ejemplo, algunos datos en cuanto a las microondas. Dice que hay menor atenuación y es más práctico. Son las que es lo que más se usa ahora, ¿no? En la actualidad. La radiotransmisión también en señales más cortas. Eso sería en cuanto al tema 2. Yo creo que no hay mucho por donde darle vuelta. Es, como les mencioné, es la parte, digamos, un poco más simple. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta saltar a la parte 3 de su temario, que es interfaces de red. Una pregunta hasta esta parte. El capítulo 3, No, está bien. El capítulo 3 es el capítulo 1, el laboratorio 1 de la materia del Lab 273. Vale decir que ya lo saben. Bueno, voy a explicar referente a esto. También tengo preparado, vamos a hacer un mapa conceptual. Es de interfaces de red. Es una parte muy interesante. Normalmente, como les digo, era el laboratorio número 2. El 1 era medios de transmisión. Antes, cuando era de forma presencial, ahora este se ha vuelto el 1. ¿Qué es una interfaz de red? Ya, bueno, ya vamos a entrar a hablar de forma de técnica de la computadora como tal. La interfaz de red es básicamente un programa, un controlador, una serie de programas que administran la red en un dispositivo, ya sea un celular, una tablet, una computadora, un televisor y demás. Nosotros, el usuario, puede de alguna forma administrar, manejar y configurar toda esta interfaz de red. ¿Cómo? Vamos a empezar a hablar de términos. Primero vamos a hablar de lo que es la NIC. ¿Qué es la NIC? Es la tarjeta de red. No sé si ustedes más antes han armado una computadora o algo por el estilo. Básicamente esto es, bueno, vamos a usar sus traducciones también para que esté claro. Es Network Interface Card. Tarjeta de interfaz de red. Esta tarjeta, como en 142 pudieron ver, tiene compuestos ya predefinidos dentro de la tarjetita de red que nos venden.
Obviamente hay de escritorio y para laptop, en el celular de tener una más pequeña, ¿no? Y demás. Ya viene configurado. ¿Qué es lo que tiene esta tarjeta de red? Tiene características muy importantes que nosotros ahora lo vamos a desglosar de forma específica. Esto maneja lo que es la IP de una Mac. Más que todo la Mac. ¿Qué es la Mac? Bueno, igual para que se entienda, vamos a utilizar su traducción. Es Media Access Control. Es como el chasis de un auto. Es un número identificativo hexadecimal que que nos identifica nuestra tarjeta de red, no nuestra computadora ni nuestro celular, la tarjeta. Esa tarjeta se le instala en un computador o en un dispositivo. Esta Mac, eh, bueno, ya es igual la parte de, como les digo, vamos a desglosar. En esta Mac tiene también sus características. La Mac se divide en dos, es un número hexadecimal primero, y se divide en dos. Es un número hexadecimal, se preguntarán, básicamente porque obviamente se va a crear muchos dispositivos, muchas tarjetas de red para la venta, para celulares, para computadoras, para teles, para lo que sea. Vale decir que tienen que abarcar un número de gran magnitud, por eso es hexadecimal. Se compone por 8 pares, si no me equivoco, 8 pares de números hexadecimales, como en la IP que vamos a explicar. Pero lo importante es esto. La mitad, la mitad exacta del número hexadecimal de la parte izquierda hace representación a lo que es el, a lo que es la fabricación. Digamos, puede ser una tarjeta de red de fabricación, qué sé yo, de Sony, de IBM o de la empresa de él. Esto hace referencia a eso, o a Apple. No recuerdo su sigla, es OI, si no me equivoco, algo así. Básicamente hace referencia a esto. Por interface, no recuerdo, pero hace una referencia a la organización y este es el identificador ya como tal del dispositivo, sí. Eh, al, al hacer el comando iptable, eh, al hacer el comando en la terminal, ustedes han debido ver este número, tal vez no se percataron, está en formato hexadecimal. Este nos representa a la Mac. Es como el chasis, como el número identificativo, como la placa. ¿Qué otras características tiene esta interfaz, esta tarjeta de interfaz de red? Que es las que prácticamente nos permite conectarnos. Bueno, tiene su puerto, eh, tiene lo que es mm, su interfaz, Oxy, compañero. la Mac viene de fábrica. Exactamente. La Mac es una tarjeta de red que bueno, los que arman computadoras, las laptops de él, por ejemplo, compran varias tarjetas de red, no sé de qué empresa, y ellos lo instalan ya en la laptop, ¿no? Y nos venden. No sabemos la procedencia de la tarjeta de red, pero en caso de las computadoras de escritorio sí tienen varias organizaciones que hacen esta y sí vienen de marca. Desconozco las marcas, la verdad, eso pueden averiguarlo al comprar, pero viene predefinido. Es un dispositivo de computador, por eso tiene su interfaz, donde su PCID, por ejemplo, PCID o IE, es donde entra el RJ, el hembra, tiene
Tiene un LED, algunas tienen un LED, se vuelve color amarillo, rojo, si funciona, no, es parte de la... Y tiene, no recuerdo el nombre, tiene esos componentes de 142 ya definidos con el número de la interfaz, por ejemplo, no se puede cambiar, ya está programado, escrito dentro de la tarjeta de red. Esto es lo que conectamos a la computadora. Ahora, ¿por qué estamos hablando de la tarjeta de red y si estamos hablando de las interfaces, ¿no? Hay un concepto que tal vez ahora no sea indiferente, que también acá cabe recalcar, es la velocidad. Las tarjetas de red se compra la velocidad. Hay tarjetas de red que te ofrecen más velocidad. Es la velocidad que vamos a ver en la conmutación de paquetes. Los routers también llevan. ¿A qué velocidad recibe información por segundo? Eso está en la tarjeta de red. Hay computadoras que reciben más, o hay computadoras que tienen menos, depende. Ahora, ¿por qué estamos hablando de todo esto hasta a la hora de interfaces de red? Hay algo ahora muy importante que, bueno, tal vez ustedes no se den cuenta, ni yo, algo un poco antiguo, es el concepto de multi-homet. No sé si alguien ha escuchado antes de esto. Nuestros dispositivos, la computadora, nuestro celular, son redes, bueno, más que todas las computadoras, el celular creo que no, son multi-homet. ¿Qué es multi-homet? Es un dispositivo, un sistema operativo que puede administrar varias interfaces de red en el mismo dispositivo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la mayoría está con PCs en este momento, supongo y espero. Tienen una tarjeta de red dentro de su computador. Esa tarjeta de red tiene un PCIe que está al RJ para los que quieren mediante la interfaz Ethernet de cableado. También tienen una interfaz WLAN, Wireless Local Area Network, que es la configuración que tienen para su Wi-Fi. Deben tener una interfaz BNEP, que es la interfaz de Bluetooth. Tienen una interfaz LUBAC, que es la interfaz de prueba. Todos los computadores tienen. Esta es la interfaz donde nosotros hacemos o desplegamos servicios en nuestra propia computadora. Acá lo vamos a mencionar. Esto, lo que estamos hablando antes no existía. Es un avance de la computación. LUBAC, el Ethernet, el Bluetooth, BNEP, el WLAN. Bueno, estos son los más comunes. Eh, Todos estos tienen la mayoría de ustedes en su computador. Y para que su sistema operativo, ya sea Windows, Linux o iOS, lo de Mac, administre, utiliza la tecnología multi-homet. Antes no era muy común que una persona o algo tenga todo este tipo de interfaces a la vez. Ahora es muy común. Esto no sé si causa problemas, pero es un poco más confuso de implementar y de configurar en tu computador. Yo creo que con todos estos términos, ahora sí vamos a leer el laboratorio. Bueno, básicamente el primer laboratorio era conectarse, si no me equivoco, hacer un ping y desconectarse de una red. Acá tienen, bueno, las herramientas que pide el licenciado. Normalmente se pide hacer esto en una máquina virtual para no desconfigurar su red, porque por ejemplo, en Windows, si lo desconfiguran, es un poco engorroso poder configurarlo si es que no saben de la materia. Ya, acá vamos a ver conceptos que todavía no hemos llevado, pero bueno, de alguna forma ya lo hicieron, ¿no? Es lo que hablábamos, interfaces de red de una máquina. Nuestras máquinas son multi-homet y una interfaz de red específico es el WLAN, el Ethernet, la interfaz LUBAC, todo lo que mencionamos. Pero ¿qué es una IP? Ahora vamos a volver al tema. Ya dijimos que la tarjeta de red trabaja con dos principales características, que son la MAC, que es Media Access Control, es la placa, el chasis, como quieran llamarle, el número identificatorio de la tarjeta de red,
Ethernet tiene su propia MAC, VNet tiene su propia MAC, WLAN va a tener su propia MAC, porque cada uno trabaja no con una propia tarjeta de red, pero las tarjetas de red ya son multi-homed, que abastecen. Y a cada interfaz se le va a asignar un número IP. Esta es la parte trascendental de la materia, es de lo que vamos a hablar todo el semestre. ¿Qué es una IP? Hay varias formas de describirlo. Vamos a empezar a desglosarlo desde lo más sencillo y luego vamos a ir a lo más avanzado. Porque vamos a llevar hasta routing y protocolos de routing, cosas muy complicadas, complejas. Vamos a tomar primero al IP como un número identificador. Ustedes ya lo han visto la IP, ya han hecho, no sé en qué laboratorio están, pero ya lo han hecho, ya han visto, ya saben qué es más o menos. Y aparte de eso, bueno, yo supongo que más antes han tenido algún conocimiento o cultura general previa sobre esto. Todos sabemos que es un número identificador. Es un número de 4 bytes, dado por 4 octetos. Vamos a poner acá uno. 192, 168.0. Ahora, la pregunta del millón es, sí, ¿por qué siempre escriben ese IP? Muchos de ustedes deben conocer este IP. ¿Por qué es tan común? ¿Por qué hacen referencia? Si es un número identificador. Se supone que todos deberíamos tener números distintos y nadie debería repetir estos números, ¿no? Porque hay dos tipos de IPs, primeramente, para no confundirlos. Hay dos divisiones grandes, que son las IPs públicas y las IPs privadas. Acá vamos a ver. ¿Qué es la IP pública y qué es la IP privada? Si alguien tiene alguna duda o pregunta en esta parte, puede con gusto eh, interrumpir para hacer su Oxy, pregunta. ¿Sí? una IP es a nivel mundial única, ¿verdad? Ya. Es una buena pregunta. Es la pregunta del millón en realidad. Sí y no. No, ahora voy a responder tu pregunta en toda la clase, espero. Una IP tendría que ser única. Ese es el objetivo cuando se ha creado la Internet. No sé si la anterior clase recuerdan, les hablé de que la IP ha tenido un crecimiento inesperado. Acá voy a abrir una pestaña, por ejemplo, para explicar a manera didáctica y a manera de historia, para que se entienda esta parte. Acá hay una gráfica. Acá. Vamos a intentar agrandar. Existe la IP versión 1. No, no, ahorita trabajamos, ustedes han trabajado con la IP versión 4 en el laboratorio. Es un video. Pero sí existía la IP versión 1 en el año 1974, como lo menciona esta gráfica. No se llamaba IP, se llamaba TCP, pero no se llama el TCP que vamos a trabajar en la capa 4, ¿no? Es Transport Control Protocol. No es eso. Esto viene de Transmission. La IP versión 1, IP versión 2, hasta la IP versión 3 están dentro de la capa OSI. Hasta el año 1978, como les mencioné en la clase de historia, no estaba diseñada más que todo por pensadores contratados por la IBM y otras empresas para poder entrar en la estandarización, en la ISO, pero no era factible, no ha resultado. ¿Qué es lo que sucedió en esa época y qué es lo que pasa? Como les mencioné, las universidades y personas empezaron a trabajar ya no bajo el modelo de capa OSI, que es como se estaba trabajando con estos protocolos. Empiezan a trabajar bajo el modelo de capas TCP/IP. Es por eso que acá se divide. Y
Los amarillitos son, son los que trabajan bajo el modelo de capa TCP/IP el que llevamos en la actualidad. Podemos ver que en el año 1980 se establece la IP versión 4, pero también existe en el modelo de transporte, se dice la TCP versión 4. Como le digo, la capa OSI, el modelo OSI, perdón, no ha funcionado, más que todo sirve como documentación, como predecesor del TCP/IP, ya no se utiliza, y acá sí. ¿Y qué es lo que pasa? En estos años fue pensado, como dice el compañero, la IP a ser única a nivel mundial. Tendría que ser única. Pero se quedaron cortos porque ellos diseñaron un número binario en 4 octetos de 4 bytes que creyeron que iba a abastecer a toda la población conectada a la red de internet, que en ese entonces eran solamente personas estudiadas en el área, en nuestra área, y tal vez personas, digamos, que querían compartir, qué sé yo, artículos científicos o cosas demasiado, no sé si valga la redundancia, técnicas profesionales en el medio. No creyeron que la internet se iba a volver global y que todo el mundo iba a usar, desde un niño, un adulto, cualquier tipo de persona y en cualquier rincón del mundo, sin necesidad de que sea para trabajo, sino para ocio y diversión como es ahora. Entonces el concepto que ellos manejaban se quedó chico y la verdad fracasó. ¿Y qué es la IP? Lamentablemente, IP versión 4 no es un número, no es un número único identificativo en el mundo. No cumple lo que esperábamos al comienzo. No es. Y me preguntarán, ¿no? La pregunta, entonces, ¿qué es en ese momento, 1980, para el 92, 95, en esas épocas, ya se preveía este problema? Hubo discusiones, disertaciones, reuniones de la Triple el Instituto de Electrónica, Ingeniería y Eléctrica del Mundo, la Triple han debido hablar igual de eso, y vieron que este era un problema grande porque con la popularización de la Internet no iba a abastecer los números. Entonces, hubo dos salidas. La Internet siguió creciendo, la IP versión 4, este protocolo, y se crea en el 90 la IP versión 5. La IP versión 5 es un modelo, es un experimental, es una versión experimental, no se utiliza. Quería solventar este tipo de problemas con otro tipo nuevo de orientación, lamentablemente fue un fracaso, no funciona. Y para el 95, justo cuando les mencioné, el problema ya se vio en el 90, el 91, 92, para el 95 se encontró la solución, que era implementar IP versión 6. Bajo las mismas características y pensamientos que se tenía al crearlo, el IP versión 4, pero como dice el compañero, que este sea de forma única, que sí sea un número único en el universo. Vale decir que el IP versión 6 sí cumple. ¿Por qué? Porque es un número más grande y es un número hexadecimal. Pero acá hay otro problema también. Hacer el cambio de IP versión 4 a IP versión 6 no es sencillo, para nada sencillo, porque los protocolos de enrutamiento, varios protocolos que están en la IP versión 4 no pueden migrar a la IP versión 6. Hay que realizar nuevos protocolos, hay que hacer todo un sistema de red nuevo. No tan nuevo, pero los protocolos tienen que variar. En ese entonces no se ha podido, hasta ahora, en la actualidad, no se puede establecer la IP versión 6 como un estándar internacional. No todos tienen IP versión 6, se están actualizando poco a poco. Varias páginas, varios servidores siguen bajo IP versión 4. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Una solución rápida para solventar lo que decía el compañero, que este número sea único. Y esta solución rápida es justo lo que estábamos hablando. Crean lo que es las IPs públicas otra vez y las IPs privadas para solventar la falta
de IPs necesarias para identificarnos en el mundo, porque como dice, es necesario que nos identifiquemos y que todos tengan diferentes IPs. Para ver esto, por ejemplo, yo les recomiendo, para entenderlo, leer la documentación directamente desde los que han hecho. Es esta. Eh, Acá, por ejemplo, en el RFS 1918, eh, la localización de direcciones para direcciones privadas, internet privados, acá nos da toda la documentación. Todo eso lo vamos a saltar. Acá, por ejemplo, ya entra, ya acá nos delimita el RFS 1918, mira, en febrero del 96, el espacio de direcciones privadas. Dice que los números de la autoridad de números asignados a la Internet y ANA ha reservado las siguientes tres bloques de direcciones, de espacios de direcciones IP para Internet privados. Y acá están los que nosotros vemos, ¿no? Y acá está la que escribí. Por eso ustedes dirán, sí, ¿por qué es tan común? Todos escriben. Los dividen en tres bloques. ¿Por qué? Igual, esto también es importante. Porque la IP, a su vez, de dividirse en dos grandes grupos, que son las IPs públicas y las IPs privadas, se divide y se clasifica también aparte, obviamente muy aparte, en lo que son los tamaños de red, las redes grandes, las redes medianas y las redes pequeñas. Eso lo vamos a ver acá. O acá lo vamos a poner. También se divide en lo que es una red grande, una red mediana, una red pequeña. Eso lo voy a explicar en unos momentos, pero acá nos indica que el espacio para las redes grandes es del 10.00 al 10.255.255 para usar como espacio de direccionamiento privado. Para redes medianas es del 172.16.00 al 172.31.2525 para redes medianas, y para redes pequeñas el 192.168.00 al 192.168.255.255. En notación CIDR, acá nos dice que es el /8, /12 y /16. Eso lo vamos a ver a futuro, pero por el momento, acá por ejemplo ya nos hace una anotación, eso es lo que les mencionaba. Nos referiremos al primer bloque al bloque de 24 bits y al segundo de 20 bits, para el tercero como en el de 16, bloque de 16 bits. Note que en la anotación CIDR el primer bloque no es solamente para la clase A. La clase A es la clase grande. En un momento les voy a explicar esto a detalle. Y la clase B es esta. Y esta es la clase C. De tal forma, la IP ha sido construida. Acá vamos a intentar dibujar más. Ustedes ya no sé si habrán llevado parte. Ya. Esto lo vamos a entender con el número en binario. Un número IP está compuesto por 4 bytes por 4 octetos. Vamos a suponer este número. Ese es un número IP. Un número IP, de forma matemática, también se divide en dos.
esto ya es para la connotación del número IP. La clase A, esta clase, toma a estos números y estos otros números para sus respectivos, para su respectivo almacenamiento. Los primeros números, o la primera parte del número dividido, es la parte de host, perdón, la parte de red, y esta es la parte de host. Se lo taja en dos al número para poder interpretarlo de forma sencilla. Esto lo vamos a ver, como digo, a detalle al hacer subneteo, pero ahora para entender lo que es la clase A, la clase B y la clase C. Esta parte de red, para ser representada, usa 8 bits, en este caso. Y la parte de red, la parte de host, para ser representada, ahora toma 24 bits. Es como en esta parte, cuando en la tarjeta de red, en la tarjeta NIC de tarjeta de red que se instala, les mencioné que el número se divide igual en dos partes. La primera parte hace referencia a la organización que la creó, ya sea Dell, ya sea IBM, ya sea HP, lo que sea. Y la parte derecha representa al ID del dispositivo como tal. Entre los dos hacen un número y esta es la MAC. Acá es básicamente lo mismo, pero una parte hace referencia a qué tipo de redes y la otra parte hace referencia al host como tal, al identificador del host. Una red de clase A tiene 8 bits en la parte de red. Trabaja con esto, básicamente. La de clase B va a trabajar con los dos primeros octetos. Y la clase C trabaja con los tres primeros octetos. Eso es básicamente cómo se ha dividido. Esto estoy explicando de forma general para que se entienda esta parte de la división de IPs. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta en esta parte. Yo sé que debe ser confusa. ¿Algún comentario o algo que opinar? Todo claro, Oxy. Bueno, si ya ha quedado claro esta parte, como les digo, la RFS 1918, porque no ha habido muchas IPs, ha hecho esta división y ha asignado IPs públicas y privadas para ahorrar IPs de alguna forma. Tal vez ahora no lo vean claro, ¿no? Al diseñar una topología de red empresarial o más grande, y al hacer el subneteo claramente para el examen 2, en uno de los capítulos finales de la materia van a ver y vamos a entender a más a profundidad. Pero las IPs se dividen a su vez en clases. La clase A es para redes muy grandes, con varios hosts, varias computadoras. La clase B es para eh, redes medianas y la clase C para redes pequeñas. Nuestro router en nuestras casas, al contratar un servicio de ICP, proveedor de Internet, normalmente o en casi su mayoría, por no decir todos, nos dan redes en clase C, programadas para clases en el router. Por eso nuestra IP es 192.168.0.1, 0.2, 0.3, 0.4 o 0 lo que sea. Normalmente. Tal vez alguno que otro pueda tener IP en clase B. En su router puede ser. Ustedes saben, ustedes han realizado el laboratorio, el primer laboratorio en, en Lab 273. Por ejemplo, acá en el ejemplo, igual vemos una IP privada clase C, 192.168.1.100, está en este rango que nos menciona el RFS de Request for Comments del bloque C, porque viene del 192.168.0.0 al 192.168.255.255. Vale decir que acá en el laboratorio del licenciado Gallardo y del licenciado Blacus está en el mismo rango. Mira, acá este número igual, es el último, pero estamos en el rango. Hemos trabajado solo con nuestra IP. Ahora, la pregunta del millón es, sí, ¿por qué? Digamos, si digamos estoy jugando solo con mi IP privada, que solo yo veo y que casi la mayoría de mis compañeros es el mismo, ¿por qué si lo cambio no tengo internet?
¿Por qué hay fallas? ¿Por qué hay bugs? ¿Por qué hay errores? Porque nuestro servidor de Internet, aparte de que obviamente que es Entel o Tigo o Viva, digamos, es el router. Este router es un servidor, funciona como servidor DHCP, que lo han llevado en el laboratorio. ¿Qué es DHCP? Acá hay que tener otros términos que también lo han hecho en el laboratorio, que es IP static y la IP dynamic. Acá en el laboratorio lo menciona, estático y dinámico. El router funciona como un servidor, es un servidor DHCP. Este router se comunica a nosotros bajo IPs privadas, solo bajo IPs privadas. Esta IP privada está en el celular de ustedes, de sus hermanos, de sus padres, en sus computadoras, en su TV mm, si tiene otra tarjeta de red, o sea, si tiene, no me acuerdo qué se llama. Bueno, en su TV si tiene Android TV o no sé qué sistema operativo más tiene la TV. Pero cada uno de ustedes tiene una IP privada. ¿Y quién reparte esas IPs privadas? No son al azar. Estas IPs privadas nos reparte el router. El router nos sirve estas IPs privadas. Vale decir que es un servidor DHCP. Ese es el servidor DHCP en realidad. El servidor DHCP hace referencia a esto, a una IP dinámica. La IP dinámica es que cada vez que nos conectemos por un medio, ya sea de Wi-Fi al router o ya sea Ethernet de cable directo, nos va a dar antes de darnos internet, nos va a asignar una IP de forma dinámica, automática. No es al azar, por si acaso, es configurable. Ustedes pueden entrar al router, por ejemplo, de sus computadores y decirle que ya no, que bajar el servidor de HCP y que solo sean estáticas, por decirlo, o lo que sea. Y la IP estática es como lo dice su nombre, es una IP estática que yo sé que es mi IP, que sé que mi router va a reconocer, ¿no? Eso ya es un poco más configurable, más avanzado. Acá en el laboratorio, ustedes no sé si tenían que realizar eso. Y bueno, les enseñan los comandos, root ping. Acá, por ejemplo, está en el procedimiento, les muestro un ejemplo de la configuración de la interfaz de red. Esto es ya para una máquina Linux. Tiene una configuración de forma escrita, donde ustedes pueden asignar de forma estática. Acá, por ejemplo, le estamos dando la dirección a nuestra máquina en address. En la máscara estamos diciendo de qué tipo de red es, clase A, clase B o clase C. Esta es clase C, por eso es 255.255. Y el gateway es el IP del router. No sé si alguien tiene alguna duda en el laboratorio 1 en cuanto a la forma teórica o práctica de esta parte. Esta parte, por ejemplo, es muy importante para que podamos seguir avanzando y puedan comprender lo que viene posteriormente. Por ejemplo, acá este comando hace interface de la interfaz Ethernet 0 que lo vuelve a una Internet, es su abreviación estática, con la dirección que se asignan ustedes. Acá le están diciendo que son de clase C. Esa es eso también es una pregunta importante, ¿no? Semestre anterior es, ¿por qué existe la máscara? ¿O ¿para qué diablos es la máscara? La máscara no es algo que nos oculte, ni lo que se puedan imaginar, ¿no? Aunque pareciera eso como es máscara. Es para identificarnos en una red y para decir qué tipo de red somos. ¿Soy una red grande? ¿Soy una red mediana o una pequeña? Y en términos más técnicos ya es, soy una red de clase A, una de clase B, una de clase C, y en el futuro hay clases o máscaras que ya nosotros lo configuramos para hacer redes virtuales dentro de nuestra red de clase A, de clase B o de clase C, ya eso lo vamos a ver más adelante, pero es otro identificador, ¿no? Que nos dice en dónde estamos parados, qué queremos configurar o qué somos.
Luego les dice el start. Por ejemplo, acá configura una máquina con IP estático. Esto quiere que sea de clase A. ¿Cómo sabemos que es de clase A? No porque dice 10, 10, 10. Bueno, también es relevante, pero la máscara nos dice que es de clase A, 255, porque como les dije, solo usa el primer octeto. Y acá otros demás ejercicios. Bueno, vamos a entrar a mi, voy a compartir mi terminal, vamos a ver en estado puro cómo es. Ustedes ya lo han visto, pero vamos a intentar interpretarlo de nuevo con ustedes, de lo que es de cómo se maneja, ¿no? Entonces yo sé ver a mi... Bueno, en su laboratorio dice que usemos, no sé cuál habrán usado. ¿Qué comando no sé ustedes? IP-A o ipconfig. ipconfig. Ya, ipconfig. Ya. Era, pensaba que no iba a funcionar. Hasta para que se vea más bonito lo vamos a, perdón, estirar. Ya. Acá, por ejemplo, nosotros, ustedes, tendríamos o tienen que entender cada línea, ¿no? Que hacemos. Normalmente en laboratorio supongo que han hecho la parte más técnica, la parte más al grano, ¿no? Para probar el laboratorio. Acá podemos ver que esta es nuestra, yo por ejemplo tengo una conexión Ethernet, no tengo una conexión WLAN. De ustedes debe aparecer WL. De mí es EN porque esta es una Ethernet. Eso nos indica el número de flags de nuestra tarjeta de red y el tipo de procesamiento que está utilizando en nuestra local area network. Hay varios tipos: el broadcast, multicast, unicast, y uno más ahí, no recuerdo. Broadcast en inglés es transmisión a todos, a lo amplio. Broadcast hacen algunos protocolos ARP, ICMP, digamos, cuando... Eso lo vamos a ver a configurar una red de área local en Cisco Packet Tracer a futuro. En laboratorio lo van a ver más antes, creo, porque es un laboratorio más antes de eso. Eso nos indica que estamos, que podemos, que estamos escuchando todas las conexiones broadcast de mi router. Este broadcast, por ejemplo, sirve para cuando el servicio de DHCP de nuestro router hace una petición broadcast a toda la red. Esta red, ¿qué quiere decir? Que digamos se quiere conectar mi mamá. Se va a conectar a la red Wi-Fi y el router hace un mensaje a todos los dispositivos que ya estaban conectados antes, a mi TV, a mi computadora, a mi celular y demás. Y entrega estos mensajes en forma broadcast. Eso es broadcast. No sé si alguien eh, entiende esta parte o no entiende. Broadcast es mensajera a todos, sin importancia. Multicast es una forma de transmisión de mensajes a varios grupos de computadoras, obviando unos. Digamos, puedo hacer una transmisión multicast solo a mi celular y a mi laptop, digamos. Esto yo no lo hago como tal, o sea, sí lo podemos programar, eso lo vamos a ver ya al mandar paquetes como tal. Eso lo han debido ver en Wireshark, por ejemplo. También lo podemos ver si gustan. Y acá este es, por ejemplo, un índice de eficiencia de la red LAN como tal. Acá me da la INET, Internet, como les dije, nuestra IP. Esta es mi IP. Mi IP privada, ¿no? Varios de ustedes deben tener una IP similar. Mi IP es 192.168.1.6. ¿Esta IP es peligrosa que alguien la sepa? No, porque es privada. Todo el mundo debe tener este IP, o muchas personas. NetMask nos indica dónde estamos parados, qué tipo de red somos. Soy una red de pequeña, LAN, local, de clase C. Eso nos indica la NAS. El broadcast es la IP donde puedo hacer mis peticiones o mis envíos a toda la red, si es que quiero hacer algo broadcast. Esto igual nos sirve en el futuro para hacer programación y demás. Y acá viene ya mi número hexadecimal representativo de ya no de mi IP versión 4, es de IP versión 6. Es un número hexadecimal. Como pueden darse cuenta, tengo dos.
Y como podrán darse cuenta, acá ya no hace referencia tanto a la máscara, al broadcast y además y a otros protocolos que les mencionaba. ¿Y por qué dirán, no? ¿Por qué no hace referencia? Porque como les he dicho, la IP versión 6 y la IP versión 4 son diferentes. No se puede migrar de uno a otro, es todo un proceso. Inclusive este año pude ver una tesis de la carrera, de nuestra carrera, que, que orientaba a una migración. Ustedes pueden también hacer sus tesis en el futuro si gustan de este tema. Es un tema muy grande, muy amplio, muy interesante, que es necesario para la sociedad, ¿no? En todo el mundo están viendo las mejores formas de migración de IP versión 4 y IP versión 6. Si gustan averiguar, hay una tesis o dos en la carrera de personas que ya han hecho esta tesis de migración. Acá vemos lo mismo, el número hexadecimal con su prefijo. Esto es más o menos como la máscara. Eso es, en el CCNA se ve los que están interesados en pasar CCNA. Acá estos son datos de los paquetes que he recibido, los errores de paquetes, los paquetes perdidos. Drop es soltar o perder, los que están sobrecorridos y el rango, ¿no? O sea, los que han sido como encerrados. Ese es el frame. Y aquí está la tasa de paquetes de transmisión y la tasa de errores. Estos son flags, no son cosas extrañas, tienen su significado. Esto lo vamos a ver en Wireshark. Conmigo lo vamos a ver cuando estemos en el ruteo. Les voy a explicar a detalle cada flag para qué sirve. Esta, por ejemplo, es ya la interfaz loopback que les mencionaba. Esta interfaz esta es la interfaz de prueba, digamos, que tiene cada máquina donde hace correr. Tiene su propia IP, es la 127.0.1. En todos, de todos es lo mismo. Y la máscara es la misma, que es de clase A. Esto es la eficiencia. Eso se mide. Igual lo vamos a ver en Cisco Packet Tracer a detalle. Hay un loopback en IP versión 6 y demás, y sus mismos porcentajes, porque nuestro computador hace pruebas en el loopback a veces, en especial cuando programamos, cuando levantamos servicios, cuando hacemos cualquier otra cosa. ¿Esto qué es? Virtual Machine Net 1, mi red de la máquina virtual 1. Tengo una máquina virtual instalada, es su red. ¿Por qué hace eso? Cuando han instalado su máquina virtual, ya sea en VMware o VirtualBox o Hyper-V o en cualquier plataforma de máquina virtual, ustedes tienen la opción de crear su tarjeta de red. Bueno, les voy a explicar eso más. Voy a compartir mi pantalla. Creo que se ve todo. Ustedes al crearse su máquina virtual, tengo virtual, ya, bueno, lo vamos a hacer con VMware. Al levantar una máquina virtual, ustedes crean todos los dispositivos de forma virtual. ¿A qué me refiero? Su RAM, su procesador, su disco duro, su CD DVD y acá está su adaptador de red. Como les he explicado, una máquina necesita para funcionar un adaptador de red, NIC, Network Interface Adapter, o CART, perdón, NIC. Eh, tenemos que crear una virtual en este caso porque es una máquina virtual. Hay dos formas de crearlo. Bueno, varias en realidad, para personas ya con conocimiento más avanzado y que tienen un fin. Las que normalmente usan es NAT. Esto está configurado en NAT. ¿Qué es NAT? Un compañero una vez me preguntó en el anterior semestre cuando estábamos en material. NAT es la asignación de una IP ficticia y real. Obviamente su computadora va a tener internet, su computadora virtual, pero no se va a poder, por ejemplo, trabajar como con lo que están haciendo con el otro auxiliar, ¿no? Con Kali o hacer conexiones, digamos, de mi PC a mi máquina virtual por PuTTY o qué sé yo, cualquier cosa. Porque es una IP inventada por la máquina virtual que no hace referencia a ningún segmento, o sea, no está compuesta, o sea, no tiene nada. En cambio, al ponerle un puente, me estoy inventando una Mac, que la Mac que era lo que les mencionaba, me voy a inventar
mi VirtualBox o mi VMware se va a inventar esto, un número hexadecimal de mi dispositivo, una Mac, y me va a asignar una IP ya desde mi router, como si fuera otro dispositivo. Eso es bridge. Es un puente conectado directamente a mi red física, como dice. Tal como dice. No puedo, aquí puedo replicar la conexión, o sea, darme mi misma IP. ¿Cuál es mi IP? Era 192.168.0.6. Puedo tener la misma, pero no me va a dar otra como si fuera otro celular u otra computadora. ¿Esto con qué? Con fines de estudio, ¿no? Para compartir archivos, para hacer, digamos, experimentos y demás. Las máquinas virtuales son muy configurables y esta es una parte importante en la configuración de la máquina virtual. No sé si alguien tiene alguna duda o preguntas a este punto eh, del laboratorio, de la guía, de lo que son las interfaces de red como tal. Cualquier duda, comentario, con gusto, aprovechando que nuestros compañeros lo vamos a despejar. Bueno, si no, bueno, no sé la verdad cómo les ha parecido hasta esta parte de la materia. Eh, en el, en cuanto al, bueno, desviándonos un poco de la conducción, esto es lo que avanzó el licenciado Gallardo. Estoy, digamos, siguiendo la metodología, no sé cuántos estudiantes habrá del licenciado Gallardo acá. El capítulo 2 y 3, si no me equivoco, el 3 es interfaces de red, lo que estamos viendo, todo lo que he explicado hasta ahora. El capítulo 2 era medios de comunicación y el capítulo 1 una presentación, si no me equivoco. Los compañeros que están con el licenciado Blackwood no han llevado lo mismo. La materia es un poco diferente con ambos, entre ambos, ¿no? Eso lo mencioné en el chat. El anterior semestre hubo algunos problemas porque normalmente saben ser dos auxiliares para cátedra, pero en este caso solo es uno. Y vamos a intentar, voy a explicar, ellos están más adelantados, el paralelo del licenciado Blackwood, ya están en conmutación de paquetes. El otro paralelo creo que recién está en interfaz de red. Voy a explicar, aprovechando que están algunos compañeros del licenciado Gallardo con las diapositivas del licenciado Blackwood. Vamos a hacer un repaso y vamos a entrar al siguiente tema, que es conmutación de paquetes y de circuitos. Bueno, estoy compartiendo una diapositiva del licenciado Blackwood. Es la segunda. La primera, bueno, no le he visto mucha importancia, básicamente es lo que hemos visto. Y bueno, no sé si hay compañeros del licenciado Blackwood, hay algunos que tenían dudas, creo. Inclusive ya tienen práctica, ellos su examen es mucho antes, es el 12 de septiembre, es su examen. Es momento de que con más confianza hagan sus preguntas. Acá el licenciado, por ejemplo, hace la descripción de la Internet como tal. Para los que están con el licenciado Gallardo, pueden darse cuenta que es un poco más, no es general como su materia de él, más específica, por eso les recomendaba tomar en este paralelo. Es un poco más difícil también. Acá los que les explicaba al comienzo en la primera clase, ¿no? Hay muchos hosts, en los enlaces de comunicación, los medios de comunicación son los que les mencioné, ¿no? Fibra óptica, cobre, radio, etcétera. No hace mucha énfasis en este tema porque realmente no es la que la materia lleva. Es más que todo, como les mencionaba, cultura general o para que, digamos, darles una pauta. Ahora, en cuanto a los conmutadores y los switches, son dispositivos, ¿no? Nosotros vamos a llevar dos tipos de conmutación de circuitos y de paquetes. En la primera clase lo hablamos, cuando ha sido la creación de AlohaNet en Hawái con Norman Abramson, ha sido ahí la creación de la conmutación de paquetes, un hito histórico en cuanto a redes. Ha transformado totalmente lo que es la comunicación. Eso lo vamos a ver a detalle en un momento con ejercicios. Esta es la parte más difícil, yo creo, del primer examen
de ambos paralelos, ¿no? La parte de conmutación de circuitos y de paquetes, porque vamos a recordar estadística 1, lógica, ¿no? Como 112, digamos, organización de computadoras en velocidades, paquetes, píxeles, cosas así, ¿no? Más lógica. Acá menciona lo que son los servidores de Internet, ICPs, como les dije, Internet Service Provider, cómo nos proporcionan ellos el servicio. Eso es un tema, por ejemplo, muy complejo de entender. Y acá vemos los varios tipos de acceso, ¿no? DSL, LAN, WLAN. Esas son las interfaces, ¿no? Cómo nos podemos conectar en el futuro. El Internet como un servicio, esto se menciona lo que les mencionaba